cómo se toma. Claro, está bien, es cierto. Pues podría ser, pero este fue el otro boom, fue el fundador de la psicología científica con un laboratorio. Bueno, ¿qué aporta Platón a la mayéutica socrática? La dialéctica. Mm, El método dialéctico. La dialéctica, que es una forma de también parecida a la mayéutica, solo que hay que preguntar, el otro responde, entonces así buscan. Bueno, ¿el iluminismo anterior o posterior al romanticismo? Posterior, No, es profe. anterior. Es anterior, profe. No, anterior. Es anterior. Es en el siglo XVII y XVIII, el Claro, iluminismo, y el claro, romanticismo en el XIX. claro. Había monarcas ilustrados en el iluminismo, que eran tipos, bueno. ¿Cuáles son las cuatro grandes? ¿A qué se le llama las cuatro grandes en el sentido de las cuatro grandes El escuelas de psicoanálisis, el conductismo, la Gestalt y la cognitiva. Está bien. El motivo por el cual esto es así está ahí explicado en el cuadernillo, por qué han sido estas las privilegiadas como las cuatro grandes. Bueno, ¿en qué se diferencia la psicología folk de la psicología científica? Eso estaba en un práctico. Dígame algo que lo sintetice. Que la psicología folk son las creencias populares y la otra es una corriente del pensamiento que busca enfocarse en las emociones. No, porque es en la elaboración de definiciones. Recuerdan, hay definiciones teóricas, también están las operacionales, si las querés poner a prueba. Y acá en la psicología folk no solamente aprueba sus acertos, porque Pero carece de definiciones profe, operacionales. perdón, Bueno, profe. La sí. psicología folk no es no son como las creencias populares a cómo Sí, funcionamos. sí. Y también es un poco cómo funcionamos nosotros, independiente de las creencias populares, digamos, cómo es nuestra vida diaria, porque no estamos haciendo nosotros un análisis así psicológico cuando vamos a la verdulería. Entonces, bueno, entonces no contempla la posibilidad de cometer errores también. Recuerden que en psicología y en ciencia en general hay dos tipos de errores: falsos positivos y falsos negativos. La psicología folk no distingue eso, porque directamente no desarrolla instrumentos. Todo instrumento tiene falsos positivos y falsos negativos. Bueno, y por lo tanto lo que le falta es mecanismos de autocorrección, que eso sí tiene la ciencia. Bueno, la psicología, otra pregunta, ¿la psicología positiva se relaciona con ¿con qué se relaciona la psicología positiva? ¿Con el logro de una actitud mental positiva? Con las sensaciones agradables. No, mal. Con las emociones agradables, ¿no? Mal. Se relaciona Con con las la negativas. simetría. Con las Primero se negativas. sabe cómo un hombre es infeliz para después saber cómo podría ser feliz, por ejemplo. La positiva, ¿es la positiva? Sí, la psicología positiva. Ay, no tengo... Sí, empezó es cierto, empezó con el asunto de, bueno, la psicología empezó estudiando la enfermedad. Estos dijeron, no, estudiemos la salud, porque de la enfermedad no puede deducirse cómo es la salud. Entonces, lo que hace la psicología positiva, más allá de que haya empezado estudiando temas como la felicidad, que ahora se le llama satisfacción autopercibida, no se le llama felicidad, bueno. Pero independiente que haya empezado a estudiar con eso, lo que pone en juego es de que hay funciones que son simétricas y otras que son asimétricas. Las asimétricas no podés deducir de un polo lo que le sucede en el otro polo. Hay veces que las funciones son simétricas, como por ejemplo en la dupla introversión-extroversión.
un aspecto de una excluye el aspecto de la otra, pero acá no. Entonces, por ejemplo, se puede entender la mente masculina estudiando la mente femenina o viceversa, la mente femenina estudiando solamente la mente masculina. Bueno, tal vez sí, tal vez no, depende si hay asimetría en las funciones. Eso es a lo que apunta la psicología positiva. Dígame esto. Profe, ¿Qué tipo? perdón. Sí. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? La simetría. La asimetría, eso es lo que estudia la psicología positiva. La asimetría en las funciones. Cuando no hay asimetría, sostiene de que, bueno, tienen que estudiarse las cosas. La persona deprimida y la esperanzada de forma diferente, porque no vas a deducir cómo funciona uno en función de la otra. Esa es la cuestión. Bueno, ¿qué tipo de falacias representaría desde decir que el éxito de una predicción es la evidencia de que la explicación es correcta? ¿Qué tipo de falacias representaría eso? ¿Profe, puede volver a repetir? Bueno, decir que el éxito de una predicción es la evidencia de que la explicación es correcta. ¿Qué tipo de falacia representaría eso? ¿Sí? Puede ser falacia de la afirmación consecuente, algo así. Y falacia de la afirmación consecuente es la más importante porque es la que utilizamos todos en nuestra vida diaria, en la psicología folk está metida esta falacia. Bueno, y es importante, ¿no? Pues, es importante las consecuencias de tenerla en cuenta o no. ¿Por qué es importante el conocimiento? Vamos al capítulo 2. ¿Por qué es importante el conocimiento de la historia y la antropología en la formación de un psicólogo? Sí, en una palabra o pocas palabras. ¿Puede repetir Entonces, la pregunta, profe, por favor? ¿por qué es importancia importante para nosotros como profesionales de la psicología saber historia y saber antropología? En el conocimiento del hombre. Y sí, obvio. Es por el contraste que brindan. Es por el contraste que brindan con la época actual. Porque siempre estamos como anestesiados a lo que es la época en la que vivimos. Estamos como naturalizamos muchas cosas por vivir en una cierta época. Lo que hace la antropología y la filosofía es justamente mostrarte épocas pasadas en que era diferente las concepciones que ahora tenemos y el comportamiento y las creencias sobre el comportamiento, que era diferente. Y bueno, y la antropología también te muestra una gran diversidad cultural. Entonces eso hace que recién ahí tomes conciencia vos de cosas que considerabas naturales y no son naturales, sino que son culturales. Bueno, el término ideología en sentido amplio, ¿puede considerarse psicología folk? Tiene dos sentidos, ideología, en sentido amplio y en sentido estricto. Yo le digo en sentido amplio, ¿es psicología folk? Bueno. Sí. Ariana Baricalla dice que sí, Carolina Gutiérrez dice que sí. Yo también digo que sí. Porque el conjunto de creencias que nosotros tenemos, que pueden ser verdaderas o falsas, pero no sabemos eso. Y sin embargo, necesitamos manejarnos con creencias, entonces las aceptamos como verdaderas, ya está. ¿Cuántas divisiones se distinguen en antropología? A ver. 2, profe. Bueno, no. 3. María Laura Cantero, otra chica, Ariana, dijo 3, sí, 3. Está la física, que es justamente el estudio
de los restos que puedan haber quedado del hombre y la cultura, y está la antropología cultural, que es la más afín con la psicología, que es la que te ilustra sobre Sí. cómo influye la sociedad en el individuo, y está la antropología filosófica, que es aquella que trata de responder a una pregunta de tipo metafísica. ¿Cuál es el lugar del hombre en la creación? Esa es la pregunta. Si es especial o no es algo especial. Eso se llama antropología filosófica. Bueno, ¿quién concluye la polémica entre Platón y Aristóteles? Recuerden que Platón decía que teníamos ideas innatas y Aristóteles decía que no había tales ideas innatas. Kant, muy bien, muy bien. Kant es el que acaba con esa disputa porque demuestra de que el espacio y el tiempo, las categorías esas son innatas, y la causalidad también. A la causalidad quizás le llama un poco más la atención porque dicen, bueno, pero es algo real la causalidad. En realidad no. Locke demostró que la contigüidad es lo único que podía demostrarse, no la causalidad. Pero no me meto en eso porque, bueno, no, ya no, se va de lo que va a ser el examen. ¿A qué se llama una máquina de Turing? En el texto aparece Turing escrito, pero es Turing, en realidad. A ver, ¿en qué se parece? ¿O qué les pregunté? No me acuerdo, a ver. ¿Qué se llama una máquina de Turing? Esto es importante saber qué es una máquina de Turing. Es algo que no se hizo todavía, ¿no? Y le llaman máquina por llamarle de algún modo. Claro, pero es una máquina de lógica como lo que tenemos ya en las computadoras, pero el punto es que Turing, cuando hablaba de una máquina de Turing, se refería a un artificio tecnológico en el cual no puedas distinguir vos si estás hablando con un ser humano o no. Yo podría ser una máquina de Turing si estuviese desarrollada la ciencia, entonces ustedes no podrían distinguir si soy humano o no. Entonces, es importante, él dijo lo siguiente, es algo tautológico, pero muy ilustrativo. Dijo, vaya el momento en que llegue, en que la inteligencia artificial pudiera hacer algo indistinguible de una persona, se va a dar justamente por el hecho de que alguien no puede distinguir si está hablando con una persona o una máquina. Y esa es la cuestión. Bueno, eso no llegó. Se dividen también en los mismos físicos. Hay algunos que consideran que no va a llegar eso. Y hay otros que dicen que sí va a llegar. Bueno. Vamos a seguir con la unidad 2, relación entre la psicología y otras ciencias. ¿Qué dice acá? Que se afirma que la contemplación artística presenta un valor catártico. ¿Saben lo que es la catarsis? Bueno, eso es porque no han leído directamente. Entonces la catarsis... Expulsar, El profe. liberar tensiones. Sí, es la liberación de tensiones o descarga Como emocional. purgar, profe, ¿no? También etimológicamente es purgarse. Bueno, si se afirma que la contemplación artística presenta un valor catártico, ¿cuántas otras formas de catarsis existen además de lo que podría ser la contemplación artística? Bueno, todo eso sale en el texto, también tienen que leerlo. La risa es una expresión de catarsis. El llanto es otra. La confesión también es catártica. Uno se libera de un peso a través de eso, a través de la risa. Muchas veces nos liberamos de los nervios, en fin.
¿Cuál es la principal diferencia entre el darwinismo y el lamarquismo? Sigo en la unidad 2. Que el anarquismo, la teoría de uso de un órgano para la evolución, y Darwin lo hace de manera natural. Sí, claro, Con esa es cambio, la teoría del ¿cómo? uso, es Lamarck y la teoría de la selección de Darwin. Pero el Sí. meollo fundamental es el siguiente. Para Darwin, los caracteres adquiridos no se heredan, los adquiridos, no lo que llevas en el genoma, sino lo que adquiriste en la cultura, no se heredan. Y para Lamarck sí se hereda. Esa es la principal diferencia. Bueno, ahí van a ver en el texto también el neolamarquismo que se relaciona con la teoría del encendido y apagado de genes, que se llama epigenética, eso. Bueno, pero ustedes esto lo entenderían mucho más fácil si lo hubiesen leído antes. Bueno, díganme a ver esta pregunta. ¿Existe vinculación entre lo que se denomina filosofía de la mente y lo que se denomina teoría de la mente? Dice Correa y dice González que no. Y Escudero Viviana también dice que no. Muy bien, esa es la respuesta. No hay una vinculación entre ellas. Filosofía de la mente es una parte de la filosofía que trata de descubrir cómo se relaciona la conciencia con el cerebro o la mente con el cerebro. Eso trata de descubrir, porque el cerebro usa un lenguaje electroquímico y la mente usa un lenguaje semántico, como este que estoy haciendo ahora, donde ustedes entienden. ¿Entendés? Bueno, esa parte, esa traducción de la parte química o electroquímica a la parte semántica es lo que no se ha averiguado hasta la fecha, y hay una rama que se llama filosofía de la mente, y seguramente en epistemología la deben ver a eso. Bueno, y es muy crítica, ¿entendés? No se ha logrado solucionar. Kant decía que no se iba a solucionar nunca, ¿eh? Bueno, teoría de la mente es otra cosa. Teoría de la mente es adjudicar una mente a un animal o a una persona, o incluso a un insecto, si ustedes quieren. Si, por ejemplo, alguien se pone a mi lado y yo quiero ver quién es, pero sin que la otra persona se dé cuenta, voy a girar mis ojos, voy a buscar la visión periférica. O sea, voy a ver con el rabillo del ojo. ¿Por qué lo hago así? Porque si doblo la cabeza para verlo, interpreto que el otro se va a dar cuenta de que lo estoy observando. ¿Y por qué llego a esa conclusión? Porque le atribuyo mente. Eso es teoría de la mente. Parece algo como muy sencillo, sin embargo, evolutivamente es un mojón muy importante la atribución de teoría de la mente. Y tiene otras derivaciones también, ¿viste? Porque hay algunas personas que, al carecer de la teoría de la mente, se supone que tienen grandes problemas. Bueno, pero esos son casos del autismo, ¿viste? Ellos se interpreta que no poseen teoría de la mente. O sea, no te pueden adjudicar a vos las intenciones que vos le adjudicás a los otros, ni disimular, ni... Pero para hacer un chiste también hace falta tener una teoría de la mente, ¿entendés? El otro está esperando una cosa y vos le salís con otra. Bueno, teoría de la mente es eso. Nada que ver con filosofía de la mente. Otra pregunta, ¿por qué la economía podría considerarse un capítulo de la sociología?
porque tiene el concepto de creencia enraizado. O sea, el poder de la creencia. Sí, porque la economía podría considerarse un capítulo de la psicología, porque está sentada la economía en el poder de la creencia. Sí, tiene que ver con todo esto que te digo, tiene que ver ahí con el texto. Lo que pasa es que tienen que leerlo. Y es importante la creencia. Recuerden el efecto Pigmalión. Nosotros nos manejamos en función de creencias. Recuerden también que la mente humana, la mente folk, la mente así del hombre común, viene diseñada para confirmar las creencias. Entonces todo lo que nosotros hacemos es poner ficha a las cosas para confirmarlas, mientras que el método científico se basa en disconfirmar las creencias. Bueno, alguien me dice contexto, profe, pero no sé bien a qué se refiere. Bueno, tengo que seguir porque si no es medio largo, pero no voy a hacer todas las unidades. Yo les muestro nomás cómo ustedes tienen que prestar atención y entender lo que leen para poder después responder la opción múltiple. ¿Qué enfatiza la microsociología de Goffman? Sigo dentro del capítulo 2 todo. ¿Qué enfatiza la microsociología de Goffman? Bueno, bueno, no sé, acá, Goffman, bueno, pero eso también lo tiene en el libro, no le voy a decir quién es, ni en qué consiste la microsociología, pero lo que enfatiza es que nosotros podemos tener un comportamiento muy, muy espontáneo, y sí, el enfoque dramatúrgico. Nosotros actuamos en situación pública, ¿se entiende? Nos apiolamos cómo es el funcionamiento en la situación pública. Y eso resta mucha espontaneidad de la cual no somos conscientes. Al mismo tiempo te está diciendo de que, bueno, adquirimos una sabiduría de cómo es la cultura en la que estamos inmersos. Eso es lo que enfatiza el enfoque dramatúrgico. Bueno, hay que leerlo porque es realmente interesante y esclarecedor sobre nuestro modo de actuar y el modo de actuar de los otros. Sí, en situación pública actuamos, es cierto, lo que pasa es que no somos necesariamente conscientes de esa actuación. Ese es el punto. Porque también muchas veces actuamos y somos conscientes de que queremos dar buena imagen y todo eso. Pero muchas veces no somos conscientes de la actuación que hacemos. Bueno, los medios de comunicación también se analiza ahí, los medios, relación entre la psicología y los medios de comunicación. ¿Cuáles son los dos principales heurísticos que utilizan los medios de comunicación? Nosotros los vimos como heurísticos cuando hicimos prácticas. ¿Cuáles son los dos principales? A ver, díganme. De disponibilidad y de representatividad, ¿o no? Ahí está, de disponibilidad y de representatividad. Quiere decir de que los medios de difusión de la información nos meten fichas a nosotros y eso nos hace más proclive a opinar de una forma u otra durante un cierto tiempo, que estamos más influenciados por lo que está diciendo. Y también generan estereotipos en nosotros, porque si nosotros vemos que la gente que detienen por arrebato de celulares, supongo que tiene una cierta característica, eso ya nos genera un estereotipo a nosotros, bueno, que como hemos visto son inevitables, pero pueden ser correctos o pueden ser incorrectos. Y no solo los medios de comunicación, hay veces que también los teleteatros generan un estereotipo. Por ejemplo, esto no es un trabajo que haya hecho científicamente, pero se puede hacer. Es difícil operacionalizar las variables y vas a tener más dificultades de las que vos pensás. Pero me quedo con la impresión que en los teleteatros, como siempre hay
bueno, vieron un protagonista, un protagonista bueno, una protagonista malo. En general a los malos se los hace hipersexuados, especialmente a las mujeres. Ustedes van a ver que la que hace la protagonista buena tiene sexualidad y la puede disfrutar. La protagonista mala es hipersexual. Entonces, bueno, eso creo que son así estereotipos que nos van metiendo, pero bueno, ahí me parece que no corresponde. Puede ser una persona hipersexual y no ser una persona mala, ¿no? Bueno, entonces seguimos. Vamos a la relación entre la psicología y la robótica. ¿Qué es el valle inquietante? ¿A qué le llama el profesor Mori valle inquietante? Bueno, se las dejo entonces a eso. Paso a otra, le hago otra pregunta. Relación entre la psicología y las matemáticas. Teoría de grupos es equivalente a teoría de conjuntos, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? No hay respuesta al parecer. Bueno, ¿Puede muy repetir bien. la pregunta, profe? Si teoría de grupos es lo mismo que teoría de conjuntos. Bueno, dijo ahí una alumna que no, es así, son diferentes, son diferentes capítulos de las matemáticas, ambas muy importantes. Esto que yo les menciono, teoría de grupos, teoría de conjuntos, eso es porque tiene aplicación en la psicología y en la forma en que razonamos nosotros los problemas. No vayan a pensar que es una cuestión así solamente de cultura general. Aunque debieran saber muchas de estas cosas que ustedes están viendo acá, ya las debieran haber sabido del secundario, esa es la verdad. Entonces imagínense qué rápido que irían en la parte universitaria y qué profundidad se puede lograr. Bueno, quería hacerles una aclaración importante. En el capítulo de relación entre la psicología y otras ciencias, a ver, donde estaba el experimento de Rosenhan. Rosenhan, cuando habla de, no sé si era en ese capítulo, no estaba en ese capítulo, creo que estaba en el 3, el experimento de Rosenhan. Espera que ahí me perdí, porque estoy... estaba atrás abajo de un título que decía el efecto Pigmalión, que era importante, como el experimento Rosenhan, a ver, sí, estaba en el capítulo 3, espera. En la 105, profe. Ahí está, gracias mil. Habitualmente se subestima el efecto Pigmalión, eso es cierto. Y abajo dice el experimento Rosenhan. Bueno, quería decirles esto, que ese experimento Rosenhan no existió. Fue un fraude que hizo este señor que se llamaba David Rosenhan. ¿Esto por qué lo digo? Porque en fecha reciente, me refiero a en lo que va, no sé si era el 2020 o el 2021. Sí, es tristísimo realmente porque bueno, desacredita la profesión una persona cuando miente y son implacables, te digo en ciencia, la verdad es el valor supremo, más allá del bien y de la belleza. Acá la verdad es sagrada directamente. A este tipo murió antes, pero una periodista de la BBC, no sé si esto lo leí en el 2020 o 2021, hizo un rastreo de todo lo que había hecho Rosenhan y no encontró ninguno de las personas que decía haber entrevistado y haber enviado y haber conversado con ellas. Bueno, esto lo descubrió una periodista porque hizo un estudio sistemático entre
Él dijo que lo había hecho entre el 68 y el 72. No leí el artículo de Rosenhan. Bueno, ¿de dónde lo tomé yo? De muchos otros libros de psicología que también se tragaron eso. Y también está en Wikipedia. Probablemente en Wikipedia, que tiene una actualización más rápida, lo hayan incluido. ¿Y por qué digo que es fake news? Bueno, porque la periodista esta era de la BBC y que es una organización de periodismo que me da confianza. Entonces, bueno, lamentablemente, a lo mejor en el examen se les pregunta de Rosenhan, porque sí, me acuerdo que había preguntas de él, pero bueno, es fake news, hay que ponerle por lo menos un asterisco. Ya le voy a pedir a Sol si puede colocarle un asterisco ahí que diga, bueno, esto es fake news, por lo menos, viralícenlo ustedes. Si pueden buscarlo, búsquenlo también. Una lástima. Bueno, pero el efecto Pigmalión existe, o sea, funcionamos con expectativas y le ponemos, hacemos los interrogatorios más tendenciosos, donde buscamos confirmar las expectativas, como bueno, como en todo interrogatorio hay un margen de ambigüedad, las personas pueden darnos la razón y bueno, ya con eso. Entonces, existen los diagnósticos autoconfirmatorios, que son una forma de efecto Pigmalión. Bueno, nosotros hicimos práctica ya con toda la unidad 3. ¿Recuerdan el error fundamental de atribución? Importantísimo. Importantísimo. La relevancia hedónica, esto le estoy leyendo los títulos nomás. Pero bueno, ¿por qué se vio toda la parte metodológica en ese capítulo junto con los sesgos cognitivos? ¿Por qué se vio después de eso? Ustedes habrán observado que se siguió hablando de definiciones, después de variables continuas, discontinuas, escalas, tipos de investigación y todo eso. Bueno, se comenzó así el capítulo para que ustedes empiecen a desconfiar tanto de su propia introspección como de la introspección ajena, y también de las experiencias que ustedes tienen con las personas. Bueno, pueden caer también en esto que les comentaba, que se llama profecías autorrealizadoras. Esto no es para tirar abajo la psicología folk, simplemente para decir, bueno, no podemos ser tan científicos. Estás en ciertas situaciones, viene una persona desconocida, vos te manejás ahí con todos tus prejuicios y hay que seguir haciéndolo así, ¿me entendés? Solo que contemplar que además de los prejuicios nuestros puede haber otras interpretaciones de las cosas. Eso está bien, bueno, entonces... Y ahí vimos todo eso y vimos la cuestión de cómo hacer experimentos. Empezamos con un método que se llama descriptivo, pero en base a un método descriptivo, si ustedes le añaden variables a ese método descriptivo, una serie de preguntas, con que le añadan simplemente sesgo autopercibido y lo analicen después cómo responden en función del sexo autopercibido, cómo responden unos y otros, ya con eso es correlacional el estudio. Si al mismo tiempo pueden variar sistemáticamente las condiciones de la variable independiente, o estímulo que le están dando, o tarea que le están dando, o lo que sea, bueno, entonces ya ahí pueden utilizar el método experimental. Bueno,
Entonces, acá cuando dice en el método descriptivo, bueno, hay un cuadro sinóptico, dice que manipula nada, que no, método experimental manipula la variable independiente. Bueno, pero el descriptivo puede llegar a ser manipulación de la variable independiente. Tienen que empezar a tocar el piano conjuntamente mientras estudian teoría y solfeo. Es decir, tienen que empezar a hacer ustedes experimentos. Pueden ser experimentos de lápiz y papel. Lo pueden hacer en función del lugar donde, si están trabajando en algún lugar, del mismo lugar donde están trabajando. Seguramente les va a interesar a las personas que trabajan ahí. Si no están trabajando, lo pueden hacer con la gente allegada a ustedes. En todos esos casos, lo que van a observar que la investigación es muy generosa, porque aunque no descubran lo que estaban buscando descubrir, suponiendo no están usando el método hipotético deductivo y trabajan sin hipótesis, aún así van a encontrar cosas que les va a llamar la atención. Bueno, después viene el capítulo 4, la teoría sobre el psiquismo. Ahí, bueno, no les hago preguntas porque es así la cuestión, simplemente les digo, comienza con el tema de la conciencia. La conciencia primero es conciencia sensorial, y la conciencia sensorial hace que le prestamos atención a estímulos, perdón, la conciencia sensorial hace que tengamos primero una atención involuntaria y después una atención voluntaria. Bueno, la atención voluntaria es lo que permite ya el aprendizaje en mayor medida que la involuntaria, en mucha mayor medida. Después la autoconciencia y después la introspección. O sea, como les digo, la introspección también para mí tiene un valor dudoso, pero sigue siendo el ojo de la mente. Es imposible suplantarla con otra cosa. Y sigue siendo también de donde surgen las teorías, las buenas y las malas teorías. Bueno, después se ve la operacionalización de la autoconciencia, una operacionalización que no es verbal. Entonces, vean ustedes que la definición operacional puede ser algo no verbal, no como las que hacemos nosotros. El principio de Haeckel también se pregunta mucho, quizá lo hayan visto en Psicología del Desarrollo. Sostiene que la ontogenia es una reproducción parcial, no total, no se vive todo, sino parcialmente se viven algunas cosas, e incompleta de la filogenia, pero reproducción al fin y al cabo. Quiere decir que los niños pequeños atraviesan las etapas que atravesó la humanidad hasta alcanzar el grado civilizatorio y tal vez un poco más allá todavía. Entonces, eso se llama filogenia. Y basadas en esas ideas hay tres teorías de tipo evolucionista: la teoría del cerebro trino, la teoría de los dos cerebros, porque primero fue predominante el cerebro derecho y después se volvió predominante en el curso de la evolución el izquierdo, con la aparición del lenguaje, y después la teoría psicoanalítica, que también habla de estratos dentro del psiquismo, algunos más antiguos y otros más nuevos. Los más antiguos serían el ello, que es el primero que aparece, pero bueno, los niños pequeños son más ello que otra cosa. Después se va diferenciando lo otro. Entonces, así. En la teoría del cerebro trino, bueno, no sé, tendría que redactarla de nuevo. En realidad, el cerebro reptílico, la parte del cerebro anatómico que se le llama cerebro reptílico, en realidad no tiene la cuestión de lo que podríamos decir agresión, por ejemplo, que se considera muy propio del cerebro reptílico. No tiene nada que ver, la agresión tiene que ver más con el cerebro mamífero, en realidad. Está
está fuera de esa área, incluso tiene más que ver con las áreas de hipotalámicas y amigdalinas, se llama cerebro mamífero de todo eso. Pero bueno, el autor dijo, bueno, vamos a ponerle cerebro reptílico a todo lo que sea problemático y que no nos guste tanto y todas esas cuestiones. Bueno, ahí le hago esa salvedad porque en realidad no coincide estrictamente lo que es la anatomía ahí con lo que es la función. Bueno, se le da mucha importancia al tema de los dos hemisferios. Recuerden ustedes que fue una apoyatura a la teoría de la doble conciencia de Fechner. Y ya el mismo Freud hablaba del inconsciente como un segundo psiquismo, decía. O sea, te diría que aunque nosotros actuamos utilizando a los dos de un modo integrado, en condiciones excepcionales o experimentales, ¿viste? Se logra hacer que actúen como dos mentes independientes una de otra. Entonces, bueno, vaya que es importante eso. Entonces, finalmente, bueno, se habla del psicoanálisis, se habla del proceso primario y proceso secundario. A la luz de todo esto que les digo, el ello está gobernado por el proceso primario, probablemente el cerebro derecho también está gobernado por el proceso primario, los sueños están gobernados por el proceso primario, y después, en general, son, digamos, situaciones en las cuales no podríamos funcionar en sociedad si estuviéramos gobernados por el proceso primario solamente. Pero se dan algunas situaciones, sí, según Freud, el arte es una síntesis entre el proceso primario y el proceso secundario. Es el único ámbito donde se acepta ese maridaje, según Freud. Bueno, si ustedes leen el libro lo van a entender más a esto que les estoy diciendo. Y después les pongo a más de un siglo el psicoanálisis. Como es muy hegemónico todavía el psicoanálisis en nuestra facultad, pero de alguna manera se ha internacionalizado, no es tan hegemónico como en Argentina, Uruguay y Francia, pero se ha generalizado. Entonces, grandes aciertos y grandes equivocaciones tiene el psicoanálisis. Algunas se saben ahora porque esto ocurrió hace más de un siglo que escribió la interpretación de los sueños. Imagínate, lo escribió en 1900. Ahora sabemos muchísimo más de los sueños. Sabemos que no son expresiones de deseo disfrazadas solamente, aunque puede haber eso, pero no es solamente eso y tal vez no sea principalmente eso, con lo que sabe ahora. No se sabe de todas maneras bien qué son o cuál es la función que tienen, como antiguamente sí se apostaba que tenían una función muy definida. Bueno, se sabe que son importantísimos. ¿Por qué? Porque obedecen a un mecanismo homeostático. Bueno, eso lo van a ver en el capítulo 6 cuando lo estudien ahí. Si tiene homeostasis, si tiene un mecanismo homeostático, quiere decir de que es un motivo primario, por lo tanto, indispensable para la supervivencia. Pero no se sabe por qué es indispensable para la supervivencia soñar. Y tampoco dormir está tan claro por qué es indispensable, ¿no? Bueno, léanlo eso. Quedan indeterminadas otras cuestiones del psicoanálisis. El tema de la sexualidad infantil, el tema de la bisexualidad, si todas las personas llevan la bisexualidad en forma potencial. Bueno, estos temas, ¿por qué han quedado indeterminados? Le va a llamar la atención. Porque no están bien definidos, han quedado indeterminados, tanto a un nivel teórico como a un nivel operacional. Imagínate que la palabra sexualidad puede ser muy abarcativa. Entonces, bueno,
hay gente que se considera asexual, ahora ha salido gente que tiene un nombre ahí, pero no sé, para mí que le debe quemar un poco los libros del psicoanálisis que haya alguien asexual. De todas maneras, no, son personas que a lo mejor se pueden dar la mano, o son personas que viven en pareja, que tienen novio, algunos dicen que se enamoran también. Bueno, en fin, estamos en una época que se ven singularidades muy particulares. Puede ser cierto o puede ser no, pero imagínate que en un caso así te queda el problema de a qué le llamas sexualidad y cómo la operacionalizás en esos casos también. También otra cuestión importante del psicoanálisis es que postuló Freud un instinto de muerte. Ahí también hace falta una depuración semántica. Fue muy cuestionado por este asunto Freud, por haber pregonado que existía un instinto de muerte. Bueno, va a depender mucho ahí del tema de las definiciones. Es muy teórica esa polémica todavía. En fin, ahí queda la cuestión, lo van a ver en otras materias eso. Después vienen los estados alternativos de la conciencia. Se empieza con el sueño, pero se sigue con formas de alternativas. Antes se decía de, ¿cómo se llama? Formas alteradas de conciencia, pero la palabra alteración es problemática porque te habla de algo anormal. Ahora se habla de formas alternativas de conciencia. Bueno, hay varias, pueden ser muy interesantes todas ellas, muchas de ellas también pueden ser alternativas a la droga. La droga es una forma de alteración de la conciencia, pero como tiene problemas secundarios, entonces surgen estas otras posibilidades. Algunas dividen bibliotecas. Mira, todavía la psicología, qué atrasada que está. La parte de hipnosis, para algunos es placebo, para otros no es placebo. Lo van a ver en algunos estudios cuando lean así sobre investigación clínica, entonces usan placebo, algunos le hacen hipnosis. Pero hay otros que dicen, no, la hipnosis no es un placebo, realmente ocurre un trance hipnótico y una disociación ligera de la persona, ligera o no, según el nivel del trance. Pero bueno, ahí ¿Y las tenés vos. meditaciones? Sí, la meditación también, vieron así que está muy viralizado el tema. En fin, es una cuestión que se explica en el libro así, pero muy brevemente, porque bueno, ¿viste cómo es la cuestión? La meditación lo que busca es obtener, estar consciente, pero sin ningún contenido dentro de la conciencia. Y eso, bueno, puede ser, pero requiere toda una práctica eso. Así sencillo no te va a salir. Tal vez te dure así una fracción de segundo que puedas estar en un estado así, pero digamos, mantener eso no. Yo no lo profundicé. Habría que ver bien más con un sano escepticismo eso, pero escepticismo quiere decir que también puede ser, que puede haber dado en la tecla en cuestiones bien importantes. Todos tienen algún elemento en común los estados alterados de conciencia. Y también en estados alterados, les dije, bueno, alternativos. También en los estados alternativos de conciencia, bueno, ahí viene la cuestión. Yo le puse otras cosas, además de la hipnosis, le puse cuestiones como sí, pranayama, danza sufí, todo eso, autohipnosis. Autohipnosis en alguna época practiqué yo. Creo que puede tener algún efecto, pero no fui muy sistemático. El hecho de que vos bueno,
En fin, en clases presenciales les hacía algún demo a los alumnos para que prueben así autohipnosis, pero ahora no va esto. También le puse estados de casi muerte, es cuando las personas van a morir y tienen algún tipo de flashean, ¿viste? O murieron ya y después los resucitan, bueno, y después te cuentan así. La minoría lo tiene eso, les comento, la mayoría no. Debe ser un 20% de las personas. La mayoría de las personas muere así de una forma muy, ¿qué te diré? Sin poder comunicar nada. Entonces, bueno, estos sí comunican algo. Bueno, ahí se estudian los estados alternativos de la conciencia, se estudian con las experiencias de casi muerte, también se deja picando la pelota. No hay todavía una respuesta clara a qué es lo que sucede en la psiquis en un momento en que se fallece o que está muy próximo al fallecimiento, y bueno, pero no ocurre eso. También es un tema de amplia discusión. Y finalmente le había puesto eso como hipnosis, también la cuestión de los fenómenos parapsicológicos también. En fin, la parapsicología ya se estudia menos, pero en una época cuando estaba muy desarrollada el pensamiento científico, que fue entre 1880 y 1920 y 1930, que los tipos ya estaban apiolados de muchas cosas, incluyendo la psicología, hubo un gran auge de la parapsicología. Y por alguna razón decayó eso. Tal vez porque no se haya podido, no se encontró una ley o algún efecto sistemático y reproducible de fenómeno parapsicológico. Lo trataron de estudiar de diferentes maneras, bueno, pero eso decayó. También en esa época, les comento, el espiritismo existía, y estaban bien apiolados los tipos, conocían las ondas electromagnéticas, ya había salido Freud, había salido Einstein, había salido Maxwell, toda esta gente, y bueno, y hubo un auge, y también así como hubo un auge, decayó. Bueno, pero que haya decaído la parapsicología y que haya decaído el espiritismo, llevó más agua al molino del, te diría, del agnosticismo y de la incredulidad respecto a la existencia del alma y de la existencia de un más allá. En fin, pero son todas cosas interesantes y que se ven. La parte, después, el capítulo 5, bueno, pero eso lo vimos ya, porque hubo una clase dedicada a eso. Y el capítulo 6, que es cognición y capítulo 7, que es motivación y emoción, ya no lo vimos, pero ustedes ya van a estar en condiciones de leerlos y entenderlos bien, a todos esos. Hicimos un poco de práctica de eso. Y esto de la parapsicología no lo puse en estados alternativos de conciencia, sino que lo puse en percepción, como un tipo especial de percepción, la parapsicología. Pero bueno, sin darle mucho crédito, como por estas razones que le estaba diciendo, porque bibliométricamente ha decaído. En fin, no sé si sirvió la charla esta, porque hablé más yo que ustedes, pero bueno, se habrán dado cuenta de que tienen que leer el libro, si no van a caer en esto. Bueno, van a caer en el examen, en el Ave María, dame puntería. Esa es la cuestión. Y bueno, si estudian y entienden, no hace falta que memoricen, hace falta que entiendan nomás, porque lo
Los test de opción múltiple son para eso. Si ustedes han entendido, ya está. Entonces, bueno, ¿qué más antes del examen? ¿Qué te diré? Pregúntense ustedes, háganse ustedes preguntas, intercámbienla con otros compañeros, pueden hacer preguntas incluso de opción múltiples. Así que bueno, esa es la forma para prepararse de un examen. Ahí ya no los puedo ayudar como en épocas presenciales, ¿entendés? No puedo hacer nada. Se larga el examen y bueno, ya estoy ahí, pero... Profe, Sí, son 20 preguntas. Son 20 preguntas de 4 opciones cada una. No se entregan los trabajos prácticos y tienen como 30 minutos aproximadamente. Sí, 30 minutos. Primero se hace así. Escriban las que están seguros de la respuesta y dejen para el final las que estén inseguros de la respuesta. De modo tal que si se les acaba, bueno, no sé, suponete que le den 1 hora, pero realmente eso ya no lo manejo. Suponete que te den, sabés que vos las que sabías ya las contestaste, bueno, y si hay alguna que no sabías, no la contestás o ya está, o haces, o te tirás a la pileta, que sé yo, es lo que haría yo como alumno. ¿Qué otra cosa? Bueno, y el examen va a ser a las... eso quería preguntar, porque ya están las fechas, lo que pasa es que yo no las leí, estoy como ustedes, lo estoy retando a ustedes porque no leen y yo tampoco leo, así que la única que nos puede retar acá es Sol. Sol, si estás escuchando, ¿a qué hora el turno noche? No sé, profe, todavía. No sé si lo han publicado ya. Sé que lo iban a publicar, pero no sé si Ah, lo pusieron. Ahí me fijo. bueno, habitualmente a las 19:30, pero como este año puede haber variado, no sé. Preguntan si más o menos las preguntas van a ser como las que hiciste hoy. No van a ser así porque, bueno, sí van a ser, si ustedes pudieron responder las preguntas que yo les hice hoy, ya seguro que pueden responder las de opción múltiple. Si me hubieran dicho, bueno, tal cosa sí es así o tal cosa no es así, filosofía de la mente es lo mismo que teoría de la mente, entonces si me dicen no, entonces seguro que las 4 opciones van a tener una que les dice no. Bueno, entonces en ese sentido sí, claro. Che, bueno. Sí, van a publicar el parcial, el horario, digo. Sí lo van a poner. Ya Una avisó pregunta. la profesora que sí lo van a poner. Disculpen, una pregunta. ¿Con los textos transversales son todas las unidades? En el aula virtual está esa información. Revísalo, por favor. Sí. Y yo armo el parcial cada tanto porque largo preguntas nuevas. Pero estos que van a tener van a ser los mismos de otros años, del año pasado y el primer cuatrimestre no, alargué unos nuevos para esto. Pero bueno, tienen, fíjate otra cosa que también les engaña el texto. Si ustedes van leyendo y van entendiendo, bueno, está bien, es lo que uno quiere. Pero resulta que también se olvida uno de lo que leyó, lo entendió, pero lo leyó. Entonces, ahí no hay vuelta, hay que fijar el conocimiento, porque la memoria sigue siendo importante. Entonces,
yo le había dicho, bueno, lean, entiéndalo, eso es lo principal, es cierto. Y después lo tienen que recordar. Tienen que acordarse de que efectivamente filosofía de la mente no tiene vinculación con teoría de la mente. También se les puede borrar después de, cuando vean memoria y vean lo que es de por qué olvidamos, justamente porque entra nueva información en nosotros. Si no, no olvidaríamos. Entonces, se llama teoría de la interferencia. A medida que entra más información, te olvidas de más cosas, porque ocupa lugar. Bueno, entonces, estaría todo. Los despido. Sol. Sí, está todo en el ABP, Guzmán. Está en el ABP. Yo lo voy a leer también, lo que pasa es Desde el bueno, lunes, desde el miércoles pasado que está puesta la información en el aula virtual en la parte de avisos, donde siempre les publico el Meet y eso. Ajá. Bueno. Quería saber... También, perdón, profe, fíjense que acabo de ver, en la pestaña donde dice evaluaciones teóricas, hay un link que puso otra profe, donde dice cómo pueden hacer para fijarse en qué comisión están inscritos y eso les va a determinar el horario en el que rinden, en el turno en el que van a rendir. Así que fíjense que ahí hay una guía de dónde salen inscriptos. Dice recordatorio de chequeo de inscripción para parcial. En la pestaña teóricos, luego en la pestaña evaluaciones de teóricos, y ahí hay un link que es lo único que tienen en esa pestaña. Fíjense, vayan por ahí. Sí, perdona, lo que pasa es que la primera que vemos que nos tenemos que inscribir para un parcial, entonces como que estamos medio desconcertados y no sabemos. Yo no tengo, a ver, estoy viendo ahora recién, ¿no? Estoy viendo acá en el aula virtual. Se supone que Sí, no hay... sí, lo vimos todo, por eso leímos el aula virtual y vimos que había que inscribirse y decimos a quién le preguntamos, quién nos dice. No hay que inscribirse. ¿Qué dice ahí? Recordatorio de chequeo de inscripción. Que vos chequees dónde te inscribiste, en qué comisión, para saber en qué horario te toca rendir. Eso Ok, gracias. de nada. Sí, con estar en el turno noche bastaría. Bueno, ustedes traten estas cosas que le dice Sol, traten de viralizarlas también, porque entonces, bueno. Sí, profe, lo pasamos al grupo, sí. Claro, Gracias. pero digo, ellos independientemente deben tener así comunicaciones, porque deben estar... yo quería preguntarles a todos, bueno, no, pero va a ser diferente la respuesta, pero en general, ¿ustedes se aburren? ¿Se aburren, digo, en la pandemia? A eso me refería. Yo con todo lo que tenemos que estudiar, profe, no tengo tiempo para aburrirme. Para nada. No, profe, con el trabajo y el Tal estudio cual. no tengo tiempo. Yo opino igual. Para nada. Hay muchas cosas No que tenemos hacer. tiempo, profe. No tenemos Bueno. tiempo. Bueno. Menos las que trabajamos. ¿Usted se aburre, profe? No. Pero no tengo la edad de ustedes también. Así que puede ser la cuestión. Ahora, lo que sí, hago mucho zapping. Me llama la atención. Mucha propaganda de bebidas alcohólicas. Después también de programas gastronómicos he visto que han proliferado mucho. Es que sí, la pandemia, el encierro como que habilitó más eso, a comer más, a tomar más. Después veo reportajes, entrevistas también interesantes, pero es cierto de que cuando uno habla,
no es lo mismo que cuando está leyendo. Entonces, por ejemplo, cuando escucho los noticieros, me doy cuenta que reiteran demasiadas cosas. En la parte de escrito también puede ser muy reiterativo algo, pero es el que escribe piensa más antes de hablar y el que lee también. Y bueno, pero ver el zapping es muy interesante. No te lo voy a negar. Y me mantiene actualizado un poco porque yo hubiera querido clases presenciales porque también me rejuvenezco con los estudiantes. Entonces me muestran muchas cosas, viste, que yo perdería. Hay veces que me voy a los canales extremos, veo Manijomio, hay veces que veo a Magnus Mephisto, también me voy al canal de la universidad y canal de encuentro veo más, cuáles otros, así, hay algunos buenos, los extranjeros también, sí, Almarito. Bueno, pero también hay una cuestión, me doy cuenta con la televisión, se ha vuelto deliberadamente muy distractiva, porque te pasan información, mientras vos estás escuchando a alguien te pasa información. A veces son como 2 o 3 pantallas simultáneamente. Hay veces que son como 5, ahí en el sitio ese de Bloomberg, de inversiones, viste una cantidad de pantallas. Y bueno, y en los noticieros en general. Pero bueno, también te sirve para darte cuenta de un poco cómo es el mundo y cómo se comparten muchos problemas en el mundo, en el sentido que algo que antes uno pensaba que era solo de Argentina, se da cuenta que es mundial. Bueno, amigos del alma, amigues del alma, les mando un abrazo y nos vamos a ver el miércoles. Chao, profe. Gracias, profe. Gracias, Chao, profe, Sol. gracias. Nos vemos. Sí. Éxitos, tranquilos. 30 minutos es un montón para 20 preguntas y alcanza, así que tranqui. Que no sean muy largas, porque a veces nos demoramos en leer. ¿Son para pensar mucho? ¿Son para pensar mucho o es que es así, más contextual? Desconozco, No, no me envío. Sí, juega a veces con las palabras. Por ejemplo, le dice la pirámide de Maslow es una opción. Un monumento construido a Maslow como homenaje al mismo. Entonces, bueno, el que no estudió nada dice, bueno, puede ser eso, la pirámide de Maslow, un movimiento conmemorativo de un señor Maslow. Entonces dice, sí, esa es. Obviamente una persona que ha leído el texto sabe que no, la pirámide de Maslow es una forma de jerarquizar las necesidades humanas. Pero bueno, el que no sabe, ahí viene la cuestión. Claro, va a Después estar bien también diferenciado, entonces, el que leyó, digamos, lo que uno lee